Saludos cordiales, somos el grupo del curso de lenguaje de la Universidad San Ignacio de Loyola. Nos ha tocado exponer sobre las lenguas amazónicas, Aru, Bora y sus respectivas familias lingüísticas. Empezaré a definir las lenguas amazónicas. Las lenguas amazónicas es el término usado para referirse a las lenguas indígenas autóctonas de la Amazonía. Esta trata de un conjunto heterogéneo de lenguas que pertenecen a familias distintas y no constituyen una unidad filogenética. Sin embargo, en el área existen ciertos rasgos tipológicos extendidos debido al contacto continuado entre lenguas de diferentes familias. Por esta razón, algunos autores proponen hablar del área lingüística amazónica. Desde el punto de vista cultural de la selva amazónica, es una de las regiones más diversas del planeta. En la cuenca amazónica se hablaban a finales del siglo XX unas 300 lenguas. Los pueblos autóctonos que hablan estas lenguas pertenecen a diferentes familias lingüísticas. Una de las familias lingüísticas son las lenguas tupi, que son las familias de lenguas más extendidas de toda la Amazonía. Las lenguas caribe. Es una familia que se expandió probablemente desde la parte septentrional de la Amazonía, aunque existen miembros de las familias lingüísticas en el centro de la Amazonía. Las lenguas arawak vienen a ser la segunda familia de las lenguas amazónicas más extendidas de Sudamérica, las lenguas tucanas, etc. Además de estas unidades filogenéticas de tipo lingüístico, existen un número importante de pequeñas familias que no han podido ser convenientemente relacionadas con estas y por tanto se consideran grupos independientes. Parte de nuestra diversidad está constituida por las lenguas que se hablan y se han hablado en nuestro territorio. La mayor parte de estas lenguas son lenguas amerindias, cuya vigencia se remota a miles de años, pues se trata de los idiomas de los pueblos originarios de la entidad que ahora llamamos Perú. Los problemas que puede presentar la lengua amazónica, como problema inicial, sería el estudio de las lenguas amazónicas, que no es precisamente de naturaleza lingüística. Por el contrario, está relacionado con la falta de identificación precisa de los pueblos que han habitado y habitan en la Amazonía. La desaparición de las lenguas es otro problema, si bien nada particular en la historia de la humanidad, en el caso americano, desde la llegada de los europeos y por la inevitable consecuencia de las nuevas enfermedades que asolaron a los grupos pequeños. Aru, historia. La historia peruana tiene como uno de sus principales protagonistas a la cultura huari, desarrollada entre los años 600 y 1200 después de Cristo. Es quien cumple un papel de mucha importancia y riqueza lingüística para el Aru o Jaki. La expansión geográfica y necesidad de los huari los lleva a los sitios vecinos que limitan con Ayacucho, sede céntrica de los huari, dándole origen, apogeo y decadencia al Cauqui y el Jacari. Cabe recordar que en 1532, antes de la llegada de los españoles, las regiones andinas eran denominadas por lenguas mayores como el quichua runacimi, el aymara o jaquiaru y el puquina. Todo esto es sustentado por un lingüista llamado Alfredo Torero. Definición. Para la definición correcta de esta lengua se tienen dos versiones. La primera, perteneciente a Marta Hatton, lingüista, quien plantea que la lengua es desarrollada a partir del protojaqui de la región andina. Por otro lado, se tienen datos de Alfredo Torero. Esta versión se basa también en la relación ancestral. Esto produce una gran e importante hipótesis que nos habla de hermandad, dando a entender de que su origen sería proveniente de algún punto central, el cual engloba y contiene a muchas lenguas, madre de todas ellas. Definición como término. El aymara, que significa parandina y prequicho en los Andes, es proveniente del jacal, que significa el hombre que comunica. De ahí surge el jaqui, en vocablos aymaras, significa el humano que no está solo. Dato. En la actualidad, esta lengua es hablada en Yauyos, en el sur del Perú y la selva. Es llamado jaquiaru. El término jaqui lo denomina Harman y aru lo define Torero.
Es conocido como un elemento de identidad nacional del Perú y la historia. Descripción lingüística. Tipológicamente, las lenguas aymaras comparten la mayoría de rasgos del área lingüística andina. Estructuralmente, las lenguas aymaras son muy similares a las lenguas quichuas, aunque probablemente no están emparentadas filogenéticamente. Las similitudes entre los dos grupos son tan obvias y numerosas que solo pueden ser explicadas mediante un largo periodo de contacto lingüístico y cultural. Estas similitudes no son solo superficiales, además existen un número importante de paralelos sintácticos y una historia del lingüismo intenso. Más del 20% del vocabulario reconstruido para el proto-quechua y el proto-aru es común en ambas lenguas y muy similar. Fonología. Las lenguas aymaras tienen un sistema consonántico bastante complejo, que en las oclusivas se llega a distinguir entre simples, aspiradas y glolatilizadas, mientras que tienen un sistema vocálico siempre, I, A, U, teniendo las vocales cerradas, alófonos cerrados y abiertos, es decir, I puede articularse como I o como E según el contexto fonológico, y de manera similar U como O o como U. El inventario fonológico del proto-aru es también parcialmente idéntico al del proto-quichua. Actualmente existen unas pocas diferencias que merecen atención. Una característica fonotáctica del aymara no presente en el quechua es la restricción respecto a la que toda raíz verbal o nominal debe acabar en el vocablo. Esto se refleja incluso en los préstamos léxicos del quechua o del español. Este proceso sigue siendo productivo todavía y es reconstruible para todos los estadios inferiores. Proto-quechua, Pacac, Esien, Aymara, Pataca, Injacaru, Pacacac. Proto-quechua, Kuntur, Escóndor, en Aymara, Kunturi y en Jacaru, Kunturi. Lengua Aru, ubicación geográfica. La lengua Aru constituye la rama meridional de la familia y su variante central, que es el aymara, hablada por alrededor de 2.262.900 personas hacia el 2000, mientras que la sureña por 219.000 en el 2006. La rama septentrional, en cambio, solo se utiliza en unos pocos pueblos que pertenecen al distrito de Tupe, en la provincia peruana de Yauyos, en el departamento de Lima. Esta rama comprende dos variantes diferentes, el jacaru y el cauqui. El jacaru es hablada por unas 725 personas en los pueblos de Tupe, Aiza y Colca y en las localidades a las que los tupinos migraron. Por otra parte, el cauqui está casi extinto. En los pueblos de Cachuy, Chavín y Chancharán se encontraron algunos hablantes. El número total de hablantes se estimó en 11. La lengua está prácticamente sin documentar. Familia lingüística. La familia lingüística del Aru está integrada por tres lenguas, ya mencionadas anteriormente, que son el aymara, jacaru y el cauqui. El aymara es la principal lengua perteneciente a la familia lingüística del Aru. En el Perú, el aymara se habla en las regiones de Moquegua, Puno, Tacna y por migraciones recientes en Lima, Arequipa y Madre de Dios. Solo la lengua aymara se considera transnacional, ya que es hablada en diversas variantes en Bolivia, donde es una de las lenguas amerindias mayoritarias. El idioma es cooficial en Bolivia, de hecho, constituye la primera lengua de 1/3 de la población de Bolivia y es el principal idioma amerindio del norte chileno. Jacaru. La lengua jacaru es hablada por el pueblo indígena autodenominado con el mismo nombre, que habita actualmente en localidades de los distritos de Tupe y Catahuasi, en la provincia de Yauyos, en el suroriente andino del departamento de Lima, de acuerdo a Minedu. La lengua jacaru se encuentra en serio peligro de desaparición, ya que solo posee 740 hablantes, según datos del censo del año 2007, aunque estudios recientes dan cuenta de un número mucho menor de hablantes.
El principal factor que amenaza la lengua es la disminución de la transmisión entre generaciones, por lo que los niños y niñas están dejando de hablarla y están pasando gradualmente hacia un monolingüismo castellano. Cauqui. El cauqui o cauqui es dialecto divergente del idioma del jácaru de la familia de lenguas aymaras. Hablado en el Perú, solo es hablada por algunos ancianos de la aldea de Cachuy, que es provincia de Yauyos. En el año 2000 se calculaba que existían solo 11 hablantes, lo que se encuentra en peligro de extinción. Tiene una similitud léxica del 79% con el idioma aymara. Existe cierta política sobre hasta qué punto el cauqui debe considerarse una lengua diferente del jácaru, ya que ambas variantes presentan un alto rango de similitud. De hecho, algunos autores se refieren al cauqui como jácaru de Cachuy, considerando así al cauqui como parte del jácaru. Las diásporas es la comunidad indígena estrechamente relacionada con la comunidad Muruimuinai y Caucaína. Es la única comunidad indígena la cual su lenguaje ha sido reconocido por la Real Academia Española y es la familia lingüística El Bora. Su ubicación geográfica de esta comunidad es en afluentes del río Putumayo y Ampillaco, en los departamentos de Loreto y Amazonas. También se dice que habitan en el Igara Paraná y en el río Cahuairna, que son entre las fronteras de Perú y Colombia. Como antecedentes, en esta comunidad se ha visto cambiada en el departamento de Loreto desde la conquista de los españoles, que ha sido en el siglo XVI, y portugueses, los cuales afectaron a esta comunidad y por la cual hasta ahora se ha visto distanciada de la capital. Además, se relaciona de la explotación del caucho y las instalaciones de la correlacional penal de Acacauana. También se dice que los habitantes de Ligara Paraná se establecieron en el año 50 y fueron atraídos por misioneros y por el auge, que era un extractivo del Juanzoco, que era un árbol. Aún se establecen comunidades desde esos años que son el Soguisogui, el Guacamayo Rojo y el Camangucho. Se dicen que entre los habitantes hay alrededor de 701 y se encuentran alojados en malosas, una especie de cabañas que son muy vistas y atractivos turísticos. Bueno, también esta comunidad se puede decir que son grupos que se dividen en clanes patrilineales y exógamos. No permiten la unión matrimonial entre hermanos y se agrupan con mujeres de altura miraña. Estos clanes viven de la horticultura, de la caza y la recolección de frutos, respectivamente distribuidos según el género, mujeres y hombres. Familia lingüística del Bora. El Bora es una lengua que pertenece a la lengua lingüística Huitoto, como también lo son el Ocaine, el Huitoto Manane, el Huitoto Muray, pero entre ellos solo el Bora y el Huitoto Muray son viables en el Perú. La Ocaina han adoptado el Huitoto Muray, el Bora y el castellano como idiomas preferidos. Sin embargo, últimamente se han hecho esfuerzos para recuperar la lengua Ocaina, con tal fin que se han utilizado en las escuelas de libros de lectura, materiales en Ocaina. Los Huitoto Muinane del Perú han adoptado el Huitoto Muray o el castellano, entre otros, para vivir entre Colombia y Perú y así poder adaptarse a la sociedad de hoy en día. La fonología. Fonología del Bora es muy distinto al castellano,
Tiene vocales y consonantes que no se encuentran en castellano ni en otra lengua tonal. El alfabeto del Bora está formado por 26 letras, que son las siguientes: A, B, C, Ch, D, Des, E, G, H, I, J, K, Ya, M, N, N, O, P, Q, R, S, T, Tes, U, V, W, Y. El tono es muy importante, ya que hay solo dos tipos y es alto y bajo. El tono alto se indica como una tilde sobre el vocal y el tono bajo no se marca con ninguna tilde. Todas las sílabas llevan un tono alto o un tono bajo. Lo que es importante es el nivel y no la fuerza de la voz. El único de las sílabas con tonos altos que pueden tener una palabra es ilimitado. Por el contrario, el número de las sílabas por tonos bajos es limitado, pues no puede haber dos sílabas seguidas con tonos bajos, excepto al final de una palabra. Por ejemplo, el umeocoba es árbol grande y el umee árbol. Si se dan cuenta, en la entonación de la palabra, si le doy fuerza o le doy bajo, da el significado. El tono es muy importante, como acabo de decir, en el idioma Bora, porque en muchos casos las formas gramaticales se distinguen solamente por el tono. Los vocales. Las vocales del Bora son 6: A, E, I, O, U. Gramática de la lengua Bora. Formación de las palabras. Las palabras en el Bora combinan según los prefijos y sufijos que se añaden a la raíz y también cambian los tonos. La palabra en Bora está formada por una raíz con afijos, prefijos y sufijos. El número de sufijos es mayor que el de prefijos. Los afijos se clasifican en derivacionales y flexivos. Los afijos derivacionales se añaden a las raíces y cambian la palabra de una clase o subclase a otra. Por ejemplo, el sustantivo concreto, wakaabuhami, que significa libro, se deriva agregando el sufijo calificador haami, que indica hoja. Al sustantivo abstracto, wahaku, que es sabiduría, saber. A continuación, seguiré con los afijos flexivos. Los flexivos se añaden a las raíces por completar el significado de la palabra sin cambiar su clase. Por ejemplo, el sustantivo waye, que es mujer, se le puede agregar el sufijo plural mu para formar wayemu, que significan mujeres. Nótense que también el waye como wayimu son sustantivos. La clase no cambia, solo la cantidad, o si quieres ponerlo singular o plural, ¿no? A continuación, daré unos ejemplos. Ikyoaka, que es ahora, y si digo ikyoakare, es ahorita. Estoy enfasitando con los afijos al final. Las ideas comúnmente expresadas por medio de los afijos flexivos son a personas, primera, segunda o tercera. Los números singular, dual o plural, género, masculino, femenino o común, sin distinción de género, animado o inanimado. También existen otros afijos flexivos que modifican el sustantivo o los verbos, pero sin cambiar su clase. Jaya 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 jaya,